totally destroyed. Iron, we want some help. My granddaughter and I evacuated with the National Guard. We actually go to these chicken houses. This is like a third world country here. I knew it was going to be a hard ride. I was going to. Buenos días. Good morning. I again want to thank you for inviting me. Buenos días, nuevamente quiero agradecerles por invitarme a dar una ponencia. Nuevamente acabo de terminar un curso de verano de epidemiología en caso de desastres hace un par de semanas, así que las dos ponencias que les daré el día de hoy son de este curso de 2 semanas para presentarles algunas de las metodologías. So in this first talk, Durante mi primer ponencia les voy a hablar brevemente acerca de diagnósticos rápidos de necesidades, lo que son, cómo se utilizan, cómo se han utilizado anteriormente y revisaremos algunas de las metodologías. Primero que nada les daré una reseña de qué es un diagnóstico rápido de necesidades, presentaré algunos casos prácticos y posteriormente algunas de las implicaciones en materia de preparación. Después de un desastre, las organizaciones gubernamentales y de asistencia deben forzosamente priorizar necesidades. En caso de ocurrir un desastre, hay un caos masivo, posiblemente una gran cantidad de daños personales, fallecimientos, y es muy importante para nosotros poder dirigir la evaluación de necesidades. Necesitamos identificar cuáles fueron las zonas más afectadas y poder ajustar nuestra respuesta de la manera correspondiente. Asimismo, estas organizaciones gubernamentales y asistencia deben pensar en cubrir necesidades de servicio y dónde se necesitan establecer en caso de un desastre, en caso de que algo suceda. Necesitamos identificar de manera ágil dónde se van a cubrir estos servicios y cuáles son las áreas que más los necesitan. Y en muchas ocasiones, en el periodo inmediatamente posterior al desastre, se cuenta con muy poca información, así que este diagnóstico rápido de necesidades es una manera de recopilar información de manera ágil después de un desastre. Los diagnósticos rápidos de necesidad, o DRNs, nos pueden brindar información vigente de manera ágil, se pueden instrumentar bajo circunstancias adversas en caso de algún desastre, ya que existen muchas circunstancias adversas. Los diagnósticos rápidos de necesidades se aplican para obtener información de manera ágil y se pueden lograr con recursos limitados, como verán en algunos de los casos prácticos. En cuanto a personal de campo, para realizar este diagnóstico rápido de necesidades se necesita muy poco, se ha utilizado muy poco para poder instrumentar estos diagnósticos rápidos de necesidades. Algo que tenemos que tener en cuenta es que su objetivo final es vincular las necesidades con los recursos. No solo queremos saber cuáles fueron las áreas más afectadas, y no solo cuáles son las necesidades en materia de salud pública de una población, pero también queremos tener una respuesta. Así que por favor tomen en cuenta que esta información no es desde una perspectiva académica o para hacer un diagnóstico exclusivamente, sino para dirigir la respuesta. Este diagnóstico rápido de necesidades debe de realizarse dentro de un marco más amplio de respuesta al incidente. Algunos de sus objetivos son describir los efectos en la salud. Queremos saber y capturar cuál es el estado de salud de las personas afectadas. Asimismo, queremos determinar las necesidades críticas, identificar quién tiene acceso a agua limpia, quién tiene acceso a alimentos, a resguardo. Queremos proporcionar información exacta y precisa para la toma de decisiones. En nuestra metodología tenemos que considerar inferencias epidemiológicas y estadísticas válidas, de tal forma que podamos proporcionar información exacta. También podemos utilizar el DRN para evaluar la eficacia de programas de asistencia. Como veremos en uno de los casos prácticos, se hizo un diagnóstico rápido de necesidades en 2 momentos posteriores al desastre para documentar el aumento en los programas disponibles y también nos ayudan a prevenir efectos adversos en la salud. Toda esta información se puede retroalimentar para tener una mejor comprensión de las enfermedades y lesiones posteriores al desastre, para poder intervenir de manera adecuada y prevenir los efectos adversos en la salud. ¿Cuáles son los pasos de un DRN? ¿Cómo lo llevaríamos a cabo? Primero, queda claro que
tenemos que mentalmente identificar los objetivos de este diagnóstico rápido de necesidades en vinculación con las personas que gestionan casos de emergencias y otras autoridades, dando qué necesitamos saber y por qué. Hablaremos un poco acerca de indicadores de necesidades y de salud. No solo queremos saber algunos aspectos respecto de la salud, de suministro de agua, de energía, sino también cómo recopilar y cómo medir esta información. También es importante saber cuál es nuestra población objetivo desde un inicio. Por ejemplo, podemos decir en esta zona que fue afectada por el desastre, queremos saber cuáles son las necesidades en materia de salud, las necesidades médicas, pero queremos articular cuál es la población objetivo. Nos queremos concentrar a ciertas zonas dentro del área afectada o quieren hacerlo de manera general en toda la zona para conocer algo acerca de las necesidades, porque esto tiene implicaciones en los niveles de inferencia. Y cuando hablamos de niveles de inferencia, queremos saber si queremos hablar de viviendas o de individuos. Esto tiene implicaciones enormes respecto de cuál diseño de muestreo se utilizaría. En cualquier tipo de estudio o diagnóstico, siempre va a haber aspectos de recopilación y análisis de datos. Y cuando comenzamos a analizar cómo operacionalizarlo, se puede volver bastante complejo, pero queremos estar en el campo de manera rápida, obtener información acerca del área afectada y poder responder. De nuevo, tiene que estar vinculado a una respuesta. Cuando empiezo a pensar acerca de los diagnósticos rápidos de necesidades, hay dos perspectivas en el diseño. Una es la medición. ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos medir? Para articular, ya habíamos articulado necesidades de salud, el estado de salud, necesidades de atención médica. Esto es lo que llamamos la construcción, ciertos elementos que queremos conocer. En la manera que desarrollemos el formulario para recopilar la información en este diagnóstico, debemos de pensar en el tipo de preguntas que incluiremos y cómo vamos a preguntarle, por ejemplo, acerca de sus lesiones, de sus enfermedades y cómo vamos a capturar esta información. También tenemos que pensar en la respuesta. Cuando estamos hablando con estas personas en un diagnóstico rápido de necesidades, acaban de sufrir un desastre. Y los aspectos que consideran de mayor importancia los tienen muy presentes, pero también tenemos que ser sensibles al hecho de que cuando hacemos la entrevista para recopilar información, tenemos que tomar en cuenta que pudieran estar preocupados por su familia, tal vez se separaron de su familia, y tenemos que tomar en cuenta cómo afecta esto la información que nos proporcionan. También tenemos que analizar la representación, no solo qué estamos midiendo y cómo estamos midiendo las necesidades de salud, etcétera, sino también qué podemos decir acerca de nuestra población objetivo, en la manera que la definamos. No sé si sea una ubicación geográfica o ciertas partes de una cierta ciudad. En la medida que establecemos nuestra metodología o hacemos un diagnóstico rápido de necesidades, nos gustaría poder hacer inferencias válidas epidemiológicas de esta población objetivo, aunque no en todos los casos va a ser posible. Así, cuando pensamos en encuestas, tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser nuestra población objetivo y si existe un marco de muestreo que enumere quién es nuestra población, tenemos que sacar una muestra de esto. De nuevo, hay dos perspectivas, una de medición y otra de representación, y en cualquier encuesta, no solo un diagnóstico rápido de necesidades, se tienen que tomar en cuenta. En estas dos áreas hay muchos errores que pudieran crear un sesgo en las inferencias epidemiológicas o incluso estadísticas, como validez, error de medición, error de procesamiento de datos, puesto que todos ellos pueden causar un sesgo en nuestro estudio. Así que cuando hablamos de medición, cuando definamos los objetivos de medición, debemos hacer tres preguntas. ¿Qué queremos medir? ¿Cómo se va a medir? ¿Y cómo se va a utilizar la información medida? Siempre es buena idea considerar, sé que voy a tener que reportarle esto a mis superiores, va a tener que reportar esta información a autoridades de gestión de emergencias. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Qué tipo de información
quiero reportarles para poder dirigir la respuesta. Algunas veces es útil comenzar desde el final, desde el análisis, desde el reporte y luego caminar hacia atrás para ver cómo lo vamos a medir para poder articularlo. Cuando sucede un desastre, hay diversos aspectos que queremos analizar, la salud tanto de personas como del medio ambiente y las necesidades como albergue, agua y alimentos y energía. Y cómo lo medimos y el tipo de preguntas. Hay muchas plantillas de diagnósticos rápidos de necesidades. Les aliento a utilizarlos. Si tienen interés, comuníquense conmigo y con mucho gusto se los hago llegar. Pero no hay ningún motivo por el cual tengan que recrearla una y otra vez. Hay ya plantillas que ya están generadas y podemos comenzar con ellas y poderlas adaptando. Algunas recomendaciones de la guía de operaciones de campo de la Oficina de Asistencia en Desastres en el Extranjero, un perfil demográfico, información de salud de la comunidad afectada, las condiciones ambientales y las necesidades y recursos disponibles. Cuando comenzamos a reportar los resultados, hay diferentes maneras de reportarlos. También podemos reportar, por ejemplo, porcentajes. Un ejemplo sería el porcentaje de viviendas inhabitables en un área afectada. Asimismo, podemos reportarlo por medio de medias, por ejemplo, la media etaria de los habitantes que siguen residiendo en el área afectada. Y también podemos hacerlo en base a totales, por ejemplo, también a través de un diagnóstico rápido de necesidades podemos estimar el número total de viviendas destruidas por un movimiento telúrico, siendo que vamos a hacer un muestreo con una probabilidad conocida dentro de la área afectada. Uno de los primeros aspectos que debemos analizar cuando hacemos un diagnóstico rápido de necesidades es cómo se caracteriza la población en riesgo, entre comillas, cómo vamos a acceder a ellos. Bueno, una manera sencilla es definirlo por geografía, ubicación. Por ejemplo, sabemos que el huracán atravesó esta área de la Florida. Entonces, basado en la geografía donde tuvo el impacto el huracán, podremos clasificar nuestra población en riesgo en base a una ubicación geográfica específica. También podemos hablar de proximidad a un sitio específico. Por ejemplo, aquí en el estado de California, pensamos en terremotos. Podríamos caracterizar la población en riesgo en cuanto a la proximidad al epicentro de un terremoto o también la ubicación distal a partir de un sitio específico. Sabemos, por ejemplo, que las olas de un terremoto se pueden propagar y podemos tener efectos no solo cerca del epicentro, sino también a distancia. También lo podemos caracterizar por grupos de alumbramiento con condiciones en común. Cuando hablamos, por ejemplo, de efectos congénitos, por ejemplo, en el caso de neonatos cuyos padres residían cerca de Chernobyl, por ejemplo, si identificamos un grupo de alumbramientos que pudieran tener condiciones en común, podríamos clasificarlos como la población en riesgo. Entonces, no hay una manera correcta o incorrecta de identificar a la población en riesgo, pero es importante articular cuál es. La población en riesgo depende de los aspectos específicos del desastre en sí y de qué exactamente es lo que queremos saber. Cuando consideramos diagnósticos rápidos de necesidades y el trabajo que ya se ha hecho al respecto, todos ellos están basados en un método llamado el método PAI, que fue desarrollado por la Organización Mundial de Salud, el Programa Ampliado de Vacunación, y funciona de la siguiente manera. Para poder obtener información respecto de un área en particular, el método PAI o PAI está clasificado con un muestreo conglomerado de 30x7. Hacemos un muestreo de 30 conglomerados o 30 bloques en un área y de estos bloques que elijamos hacemos un muestreo de por lo menos, o fue creado originalmente para obtener el estado de cobertura de vacunación de los menores. Entonces, eligen 7 menores en este conglomerado para formar la muestra. De nuevo, el método PAI fue generado para obtener información de vacunación de menores en cierta área y se ha adaptado para poder abordar las necesidades médicas y se ha aplicado en desastres. Así que este muestreo conglomerado de 30x7 es una manera de lograrlo.
Y estos conglomerados normalmente se hacen de manera proporcional al número de viviendas en un área en particular. Y para cada uno de los conglomerados, de manera aleatoria, se elige un punto y una dirección también de manera aleatoria para elegir los hogares que vamos a visitar. Y con frecuencia lo podemos hacer girando una botella y nos vamos en la dirección que apunta la botella y comenzamos a visitar todas las viviendas en esta dirección para tratar de obtener 7 menores en los cuales podemos evaluar su cobertura de vacunación. Así que este método de muestreo conglomerado de 30x7 está basado en una estimación del tamaño de la muestra. Si se toma una proporción, se estimaría por medio de muestreo aleatorio. El número de personas que necesitaríamos sería al menos 96 individuos, pero debido a que utilizamos el método de muestreo conglomerado, sabemos que el muestreo conglomerado aumenta la variación, por lo que tenemos que aumentar el tamaño de la muestra estimado por algún factor. Y este es conocido como el efecto de diseño debido a muestreo conglomerado. La OMS normalmente utiliza 2, así que si lo multiplicas por 2, nos viene dando 190 y tantas, 192 creo personas. Son 30 conglomerados con 7 personas por conglomerado. 30 por 10 para llegar a este método. El método PI fue creado para otro propósito, para analizar la cobertura de vacunación en una cierta población de menores dentro de una población, y se ha modificado para poder aplicarse en casos de desastres. Algunas de las ventajas del método PI es su simplicidad operativa en campo. Nos puede proporcionar información muy útil. Suponiendo que vamos a estimar una proporción, podemos estimarla con una precisión de más o menos 10%. Si tenemos una distribución normal, tenemos el intervalo de confianza de 95%, incluiría alrededor de 20%, así que es el punto de estimación más o menos 10%, y se requiere una cantidad mínima de personal y recursos, como será evidente al analizar los casos prácticos. Ya se han hecho modificaciones al método PI. Brogan y Maliley modificaron la metodología original para realizar esta metodología de girar la botella y marchar en cierta dirección, y lo utilizamos para poder hacer inferencias válidas epidemiológicas a partir de estos datos. Se ha actualizado la metodología para incluir una muestra de probabilidad de elementos y para realizar análisis ponderados para poder obtener estimaciones más precisas de porcentajes y totales. Algunos de los retos a esta metodología, no podemos ver los detalles del muestreo en mucho detalle, pero aquí verán cuál es la problemática a la que nos enfrentamos a un diagnóstico rápido de necesidades, y lo que esperamos que resulte de esto es poder operacionalizarlo, o por lo menos analizarlo y poder considerar cómo se prepararían para hacer un diagnóstico rápido de necesidades en caso de que surja la necesidad. Tienen ciertos peculiares obstáculos para el muestreo. Para poder tener un muestreo válido, tal vez no esté disponible un marco de muestreo, porque necesitamos una probabilidad conocida para poder elegir los conglomerados, para no tener que analizarlos todos en una zona. También depende mucho de si se cuenta con este marco de muestreo previo al desastre o no. La urgencia de contar con resultados para guiar las acciones, de nuevo tomando en cuenta que todo esto está ocurriendo en un marco de tiempo muy breve. Cuando empezamos a hacer un diagnóstico rápido de necesidades, tenemos que considerar hacerlo previo al desastre para tener todo ya alineado en caso de que cuando ocurra un desastre estemos más preparados para hacerlo. Creo que es una buena idea y creo que les resultará ventajoso. Otro obstáculo es que las operaciones son en entornos adversos. Por ejemplo, si una vez que elegimos estos conglomerados, tal vez no podamos acceder a todos ellos para visitar las viviendas, para ver dónde hay lesiones o no, daños personales. Puede haber ciertos impedimentos para poder acceder a estas viviendas en campo. Esto es una realidad, son parte de las problemáticas que tenemos que considerar. Asimismo, la población afectada pudiera haber sido desplazada.
tenemos una cierta probabilidad de muestreo, queremos analizar las viviendas y queremos evaluar cuáles viviendas fueron dañadas en un área. Pero en caso, por ejemplo, del huracán Katrina, donde todo estaba inundado, la gente se había desplazado y reubicado, tenemos que considerar que si vamos a hacer un diagnóstico rápido de necesidades de una población afectada que se reubicó, tendremos que utilizar una metodología totalmente distinta de muestreo. Así que, ¿qué sucede si no cuento con un marco de muestreo? ¿Y qué sucede si no puedo acceder al área afectada? Estos son aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de cómo realizar un diagnóstico rápido de necesidades, porque hay ciertas situaciones que no nos permiten hacer estos diagnósticos, como veremos en los casos prácticos. El primero es uno que se realizó después del huracán Andrew en la Florida. So Hurricane Andrew hit at 4:45 a.m. on August 24th, 1992. It had primarily hit the eastern. De la mañana del 24 de agosto de 1911, azotó la costa este del Florida con vientos sostenidos máximos de 233 kilómetros por hora. Primero en el condado de South Dade. Se afectaron principalmente dos ciudades. Así que en lo que respecta a un diagnóstico rápido de necesidades, querían poder evaluar las necesidades médicas de la población. Se utilizó este método de conglomerado de 30x7 de la OMS. En su caso, su nivel de inferencia fue la vivienda. La unidad de medición fue la vivienda. Fueron 30 conglomerados de 7 viviendas cada uno. Se requirieron pocos recursos y los resultados describieron una zona de manera global. No pudieron abordar aspectos específicos, pero hicieron reportes de la zona en su totalidad y por medio de esta metodología pudieron obtener estimaciones válidas y precisas en lo que respecta a cómo elegir la zona a muestrear. Pudieron evaluar cuáles zonas fueron las más afectadas después del huracán. Lo pudieron hacer de manera oportuna y se concentraron en las zonas más severamente afectadas, lo cual identificaron por medio de 3 metodologías, por medio de reconocimientos aéreos, reportes vía telefónica y reconocimiento a distancia. Aquí vemos una imagen de su marco de muestreo en Homestead. Creo que fue la ciudad de Florida City, la comunidad de Homestead. La dividieron en conglomerados de 1/4 de milla. Realizaron este método de conglomerado de 30%. Son muestros sistemáticos. Sabían que necesitaban por lo menos 30 cuadras, 30 de estas zonas. Y en esta área de Homestead, bien que existen 120 cuadrículas, así que decidieron elegir una de cada 4 de manera aleatoria para elegir los aglomerados. La unidad de medición nuevamente fueron viviendas, y la vivienda en este caso se definió como un grupo de personas que comparten sus alimentos y residencia. Se dirigieron al centro del conglomerado y procedieron a una dirección elegida de manera aleatoria. Su entrevista, ¿cuáles fueron sus características? Fue breve, de una sola página. Si tienen interés en conocer esta entrevista de una sola página, envíenme un correo electrónico, se las puedo hacer llegar. Un formulario de una sola página, haciendo preguntas respecto de datos demográficos, acceso a servicios públicos básicos, acceso a servicios de salud. Evaluaron el estado de salud y las necesidades urgentes desde la perspectiva de los participantes en la encuesta y utilizaron diversos formatos con preguntas discretas y preguntas abiertas para recopilar la información de interés. Enviaron de 3 a 4 equipos de 20 personas máximo, y los equipos fueron constituidos por un epidemiólogo que era el líder del equipo y entre 3 y 4 entrevistadores voluntarios. En cuanto a los recursos, como pueden ver, no se requirieron muchos recursos y lo pudieron realizar de manera oportuna. Hicieron 2 horas de capacitación, una para revisar los procedimientos de la encuesta, el cuestionario en sí, qué preguntas iban a hacer, qué información se debería de recolectar. También se dio capacitación respecto de sitios de tratamiento médico y distribución de suministros para poder indicar a las personas a qué zonas deberían de dirigirse para que se descubrieran sus necesidades, y también diseminaron mensajes de salud preventiva.
La encuesta se llevó a cabo el día 3 y 10 posterior al huracán para evaluar los resultados, para ver los aumentos o las diminuciones en las necesidades cubiertas. Ninguna vivienda se negó a realizar la entrevista, lo cual fue algo positivo. Los resultados estuvieron disponibles para los planificadores de asistencia dentro de un plazo de 24 horas y los primeros resultados se reportaron 98 horas después del impacto de la tormenta. De nuevo se hizo de manera muy ágil, ya estaban preparados para realizarlo. En los casos de los huracanes tenemos una advertencia de como 5 días. Sabemos que viene en camino, así que podemos instrumentar los sistemas y movilizar todos los aspectos necesarios. Ahora, en casos como un terremoto podría resultar más difícil porque no tenemos un sistema de alerta. Así que cuando pensamos en preparación es muy importante tomar en cuenta qué se necesitó en diagnósticos rápidos de necesidades anteriores y qué necesitaríamos hoy en día en caso de surgir la necesidad. En cuanto a los resultados de los diagnósticos rápidos de necesidades, pudieron documentar que había una necesidad de restaurar servicios públicos y drenaje sanitario. Esta información coadyuvó a concentrar la asistencia médica, atención primaria, en vez de fallecimientos en masa, y también se concentró en servicios preventivos. La segunda encuesta demostró que se lograron mejoras tanto en la disponibilidad de alimentos, agua, electricidad y drenaje sanitario, y no sucedieron brotes de enfermedades. Y como sabemos, ya se ha documentado plenamente que los desastres naturales no necesariamente ocasionan brotes de enfermedades. En un caso posterior a un desastre con fallecimientos en masa, donde tenemos centros de evacuación, existe una mayor probabilidad de que pudieran surgir brotes en este tipo de situaciones. Pero de nuevo, los desastres naturales en sí no ocasionan brotes. El segundo caso práctico, para darles una idea de cómo se operacionalizó para un terremoto, siendo que estamos en California, quería presentarles el caso del terremoto de Izmit en Turquía en el 99 y un diagnóstico rápido de necesidades que se llevó a cabo. En agosto del 99, un terremoto con una magnitud de 7.4 sacudió a Turquía. Los diagnósticos iniciales dentro de las comunidades de Kwaseli, etc. Así que se tenía que evaluar el estado de salud. La mortalidad superó las 10.000 personas. Algunas personas abandonaron la zona, de tal forma que los simplemente se fueron y buscaron albergue en otros sitios. Otros buscaron albergue en los campamentos oficiales, donde se podían evaluar y cubrir las necesidades básicas. También algunos campamentos improvisados que establecieron algunas personas. Así que se hizo un diagnóstico rápido de necesidades para identificar las condiciones necesidades y para dirigir la respuesta en colaboración estrecha con la Cruz Roja Americana, la Sociedad Turca de la Luna Creciente Roja y la Federación Internacional de la Cruz Roja, para evaluar las necesidades y poder dirigir la respuesta. Era muy similar al huracán Andrew, lo que hizo en el huracán Andrew. En este caso, se hicieron las entrevistas por medio de un cuestionario breve que incluyó características demográficas, efectos en la salud y necesidades básicas, y la Cruz Roja Americana logró la colaboración de voluntarios turcos para revisar y administrar el cuestionario. Así que analizaron cómo se administraría el cuestionario para la población afectada y cómo lo percibiría la población objetivo. En el caso de este diagnóstico rápido de necesidades, se formaron 3 equipos de encuestadores que constaban de 4 voluntarios y un líder de equipo. El diagnóstico se limitó a viviendas que residían en albergues provisionales, afuera de los campamentos oficiales en zonas que sufrieron daños considerables. Fueron muy específicos en cuanto a quién incluirían en este diagnóstico rápido de necesidades y se realizó los días 9 y 10 posteriores al terremoto. De nuevo, utilizaron el método PI de la OMS y su meta era entrevistar a representantes de 7 viviendas en cada uno de los 33 conglomerados, y para esto se utilizó un muestreo sistemático en función de geografía para localizar y seleccionar las viviendas. En este caso, debido a la manera en que estaban establecidas las viviendas y su población afectada según su definición, que fue dónde estaban viviendo. Entonces
utilizaron una metodología de muestreo muy peculiar. Primero identificaron este camino principal y para poder hacer un muestreo aleatorio de estas viviendas, fueron en dirección perpendicular a esta vialidad, viajando en cierta dirección perpendicular a la vialidad, y si llegaban a estas unidades de viviendas sin poder identificar a las 7 representantes, entonces cambiaban de dirección 90 grados para seguir entrevistando. Esto fue su manera de tratar de mostrar a viviendas dentro del conglomerado por medio de esta dirección de 90 grados de manera perpendicular a la vialidad. Hubo 230 participantes que respondieron a la encuesta. El terremoto destruyó los hogares de 40% de los participantes de la encuesta. Muchas de estas viviendas se encontraban dañadas pero habitables. Muchas veces, ya estando en los albergues, volvían a sus hogares a recoger cosas y regresaban al albergue después de recogerlas. Pero si hubiera habido un segundo terremoto, si los hogares estaban inestables, potencialmente pudo haber habido mucho más lesiones porque las personas estaban volviendo a sus hogares. Así que aun cuando todavía siguen en pie estas viviendas, tenemos que tomar en cuenta que de manera estructural tal vez no sean seguras y que siempre hay temblores secundarios, regularmente de una magnitud menor, pero pueden haber también otros que sean de magnitud igual o incluso superior. Tenemos que tomar en cuenta todo esto para evitar posibles lesiones posteriores al desastre. Es muy importante tomar en cuenta qué tan habitable es un hogar. Aun cuando sigue en pie, podría ser inestable estructuralmente hablando. 12% reportó hogares sin daños, 84% se encontraban viviendo en albergues improvisados, había muchas personas también viviendo en los campamentos oficiales, 13% en tiendas de campaña de Londres y 3% en otros tipos de albergue. En cuanto a la necesidad inmediata más apremiante que identificaron las personas que respondieron, albergue fue una de las más importantes, alimentos, relacionado con higiene 19%, etc. Así que en lo que respecta a este diagnóstico rápido de necesidades, pudieron identificar las necesidades posteriores al terremoto. Fue uno de los pocos que pude hallar que se hicieron de manera posterior a un terremoto. Así cuando pensamos en California, en nuestra preparación para el siguiente terremoto, esta metodología no se ha aplicado en muchos ejemplos de manera posterior al desastre. Mayormente se ha utilizado para eventos relacionados, incidentes relacionados con tormentas. En cuanto a las implicaciones de los resultados, las medidas de salud pública de contar con albergue, alimento y higiene siguen siendo de inquietud. Los hogares de la mayoría de las familias se encontraban en estado potencialmente habitable, pero se necesitaría contar con ingenieros estructurales para poder evaluar de manera válida si estas casas eran estables en su infraestructura, y la Cruz Roja y la Sociedad de la Luna Creciente Roja apoyaron en la respuesta con suministro de agua, sistemas de drenaje sanitario, unidades móviles de servicio de salud. Todas estas se establecieron gracias al diagnóstico rápido de necesidades. El tercer ejemplo de caso, que es el huracán Katrina en Mississippi en el 2005, creo que no necesita presentación. El huracán Katrina, el 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina hizo contacto con tierra firme por segunda vez sobre el condado de Hancock, Mississippi. Vientos y un alto surgimiento de la marea azotó la costa. El Departamento de Salud del Estado de Mississippi solicitó al CDC llevar a cabo un diagnóstico rápido de necesidades, y en este caso los objetivos fueron identificar las necesidades de salud pública de la comunidad y calcular la afectación de viviendas por el huracán a fin de coadyuvar en la respuesta y recuperación. Emplearon una metodología de muestreo en 2 etapas, seleccionando 40 de las 659 manzanas del censo. En este caso, sus conglomerados no fueron cuadrículas, sino manzanas del censo. Hice una selección aleatoria de 5 puntos de recorrido por manzana, utilizando el sistema GPS para elegir de manera aleatoria ciertos puntos dentro de las manzanas y elegir 5 puntos de esta forma y recopilar la información de 200 viviendas. Los equipos de encuestadores
navegaron a los diversos puntos utilizando tecnología GPS. Esto ya es más sofisticado. De nuevo hay diferentes capas dependiendo de la metodología que tengan disponible. Se puede utilizar sistemas GIS o GPS para elegir de manera aleatoria las viviendas. Se aproximan a los hogares con el objetivo de evaluar accesibilidad, número de ocupantes y daños. Se administró un cuestionario de una página para evaluar necesidades básicas, enfermedades, daños personales, número de ocupantes, acceso a servicios públicos, acceso a medicamentos, necesidades de atención médica. También se distribuyeron números telefónicos. De nuevo, cuando estamos en campo, esta pudiera ser nuestra única oportunidad de interactuar con estas personas. Es importante estar preparado no solo para recopilar información, sino para diseminar información a las personas entrevistadas respecto de las dependencias de salud y asistencia, sus números telefónicos o donde se están estableciendo campamentos de atención médica en caso de que requieran por ejemplo, asistencia médica, repelente contra insectos, materiales educativos. En el caso de este diagnóstico rápido de necesidades, se completaron 189 encuestas. Se calcula que 36% de los hogares fueron destruidos, 21.5% carecían de agua entubada, el 40.8% carecían de electricidad, el 52.9% no contaban con servicio telefónico y el 26.4% carecía de acceso a medios de transporte. En lo que respecta a cifras, en realidad pudieron acceder al campo de manera ágil y evaluar las necesidades y a qué tenían o no tenían acceso las personas. También pudieron documentar que el 68% de estas personas consumían agua embotellada, alrededor del 26% se apoyaban en servicios de organismos de asistencia, alrededor del 16% no contaban con acceso a un suministro de alimentos para 3 días. Cuando pensamos en preparación contra desastres, en lo individual debemos también de pensar en un suministro de alimento para 3 días y si lo tenemos disponible. En cuanto a las implicaciones de los resultados, estos resultados se entregaron al Departamento de Salud del Estado de Mississippi y a la Dependencia de Gestión de Emergencias del mismo estado. Se les dieron los resultados para poder dirigir su respuesta y se recalcó la necesidad de contar con el continuo apoyo de organismos de asistencia para el suministro de agua, la remoción expedita de basura y escombros y hacer del conocimiento público la ubicación de centros de atención médica. De nuevo, con todos los diagnósticos rápidos de necesidades que se han publicado en la literatura, muchos de ellos han sido relacionados con tormentas. No muchos de ellos se han hecho en casos de terremotos y aún menos en la etapa posterior a un terremoto. Así que es importante pensar cuáles son los riesgos de desastre en nuestros estados y considerar cómo podríamos traducir esta metodología en el caso de un terremoto aquí en California. Así que en cuanto a diagnósticos rápidos de necesidades relacionados con tormentas, se han hecho muchísimos, desde el huracán Andrew, la tormenta tropical Gordon, el huracán Marilyn, el huracán George, la tormenta tropical Allison, que utilizaron sistemas de GIS y GPS para realizar el diagnóstico rápido de necesidades y continuamente se utilizan para obtener información de manera rápida. De nuevo, cuando pensamos en estos dos aspectos de medición y de representación, se hace de manera muy rápida. Así que el periodo para el diagnóstico inicial, en el caso del diagnóstico rápido de necesidades, el huracán Isabel fue el más ágil. Se estableció el equipo en menos de 24 horas después del desastre. Así que todo esto fue en un marco de tiempo muy breve. Así que en la medida que podamos entender mejor esta metodología y analizar qué necesitaríamos para realizar un diagnóstico rápido de necesidades, para establecerlos antes de que suceda un desastre, para que estemos preparados para instrumentarlo de manera muy ágil en caso de que sucediera. Ahora hay ciertos obstáculos para la realización oportuna de estos diagnósticos. Una, que la función e interpretación del diagnóstico rápido de necesidades no se entienda plenamente. En junio, con el CDC y su Centro Nacional de Salud Ambiental, se hizo una reunión en la que explicábamos cómo se hacían los diagnósticos rápidos de necesidades y los expertos que ya tienen experiencia en esta materia, personas por ejemplo en el estado de Florida o en el área del Golfo de México en Estados Unidos, que se enfrentan a huracanes cada año, y aprender de sus experiencias en cuanto a cómo se hace un diagnóstico rápido de necesidades y poder adaptarlo en nuestros casos. Se necesita conocer más acerca de cómo se instrumenta, cuáles son sus limitantes,
pueden existir prioridades que compiten entre sí, puede haber otras necesidades más inmediatas que ustedes como epidemiólogos o autoridades del sector salud tienen que tomar en cuenta y atender de manera inicial. Así que en la medida que tengan personal que se pueda enviar a campo, sería una buena idea. También una sobrecarga del diagnóstico. No sabemos cuántas personas van a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, el CDC puede hacer uno, ustedes pueden estar haciendo otro. FEMA, por ejemplo, puede estar haciendo diagnósticos de infraestructura, etcétera. Así que podrían estarse haciendo diagnósticos de manera simultánea. Así que en la medida que se pudieran coordinar de tal forma que no se dupliquen los esfuerzos y se pueda obtener la información de manera ágil, con un esfuerzo coordinado, sería un muy buen plan. Hay un aumento en la complejidad de la metodología del DRN, cómo hacer el muestreo, cómo acceder a la población objetivo. Es importante tener personal disponible, por ejemplo, una persona de estadística que pueda analizar las técnicas de muestreo. Por ejemplo, estamos hablando de proporciones, tenemos un intervalo de confidencia del 95%, que podamos estimarlas de manera adecuada, de acuerdo al método de muestreo que utilicemos. También hay una mayor especialización y protocolo en la respuesta al desastre y la falta de capacitación en DRNs. Todas estas son problemáticas a las que nos enfrentamos una u otra vez. Así que cuando comenzamos a tratar de preparar un DRN es importante comprender cómo se han hecho anteriormente, cuáles fueron sus suposiciones y qué tenemos que establecer previamente. Así que, muy rápido, acabamos de terminar nuestro curso de verano de 2 semanas en Seidel, concentrándonos a terremotos e inundaciones. El año pasado fue influencia pandémica. Cuando yo pienso en el DRN, yo vivo en el área de la bahía de San Francisco, vivo en la ciudad de Alameda, que fue construida sobre un relleno sanitario, y también tenemos que considerar todas las fallas. Creo que hay 7 fallas principales en la zona. De mayor preocupación es la falla de Heartland. Creo que en los siguientes 30 años existe cierta probabilidad de que esta falla ocasione un terremoto, así que cuando analizamos los diagnósticos rápidos de necesidades tenemos que tomar en cuenta en qué zona vivimos o el área de nuestra competencia en cuanto a las necesidades de salud pública. Esta es la Universidad de Berkeley, en la ciudad de Berkeley. En verde claro vemos las áreas de licuefacción. Licuefacción es el fenómeno en el que existe una gran humedad en el suelo y en el caso de un terremoto propaga las ondas del terremoto y los cimientos se convierten básicamente en arena movediza y las estructuras en estas zonas tienden a hundirse. Así que de manera posterior a un terremoto, pienso en la parte occidental de Berkeley, ya se han mapeado todas las áreas de licuefacción. Lo que vemos aquí es la falla de Hayward, que va más o menos en esta dirección, a través del estadio Cal Memorial. Así que si hubiera una erupción en la falla Hayward, el estadio se partiría por la mitad, dependiendo de la magnitud, muy probablemente. Así que existe el potencial de grandes daños en esta zona, así como en estas zonas en azul, que son las zonas de deslaves de tierra. Así que cuando yo comienzo a analizar cómo haría un diagnóstico rápido de necesidades de manera posterior a un terremoto en Berkeley, tengo que analizar qué tipos de datos necesitaría. Necesito considerar las suposiciones, mis necesidades de datos. En mi caso, esto significa comprender, por ejemplo, cuántas viviendas existen en ciertas manzanas en la ciudad de Berkeley y pensar también si queremos incluir poblaciones con necesidades especiales. Así que en la medida que pueda identificar dónde están ubicadas estas personas con necesidades especiales en la comunidad, mejor será, y si las puedo incluir o excluir en mi diseño de muestreo sería útil. No que las quiera excluir, pero por ejemplo podemos tener un diseño de muestreo y podemos darnos cuenta que estamos omitiendo un sector importante de la población. Cuando menciono las poblaciones con necesidades especiales, es para cómo vamos a acceder a ellas o cuáles van a ser sus peculiares necesidades en la etapa posterior a un desastre. Y finalmente algunas referencias de los aspectos que cité en esta ponencia. De nuevo, es una introducción breve
este tema. En el curso de 2 semanas lo analizamos en mucho mayor detalle en cuanto al diseño del muestreo, cómo se realizan las plantillas para este diagnóstico rápido de necesidades, pero quería darles una idea de qué son y cómo se han utilizado anteriormente, esperando que si ustedes van a realizar un diagnóstico rápido de necesidades, que les sea posible considerar todos los aspectos que son necesarios. ¿Alguna pregunta? So the question was, La pregunta fue, respecto de las poblaciones con necesidades especiales, ¿cómo modificaría el diseño del muestreo? Bueno, primero, ¿cuáles son las poblaciones con necesidades especiales? ¿Cómo las defino? ¿Y cómo modificaría el muestreo para incluirlas? En cuanto a necesidades especiales, pienso, por ejemplo, personas de la tercera edad, ah, personas ciegas, discapacitadas, ya sea con una discapacidad física, o personas, por ejemplo, afectadas en su salud mental, personas encarceladas en instituciones. Entonces, estas serían personas con necesidades especiales. Y al grado que pueda definir dónde se encuentran, por ejemplo, personas de la tercera edad, puedo pensar, por ejemplo, en hogares para personas de la tercera edad, lugares donde reciben atención las personas de la tercera edad. Si existen, por ejemplo, hogares para ellos en la comunidad, quiero poder ubicarlos. Tal vez no sean, por ejemplo, una manzana, pero podría enviar personas a estos hogares en particular para evaluar los daños al hogar para las personas de la tercera edad. Así que en la medida que lo puede identificar de manera previa al desastre, por ejemplo, trabajando en colaboración con OSCs, que sería lo ideal, porque tal vez no me pongan atención a lo que yo les tenga que decir necesariamente, pero si trabajamos en colaboración con las personas que ya trabajan con ellos, nos permitiría asegurarnos de que se puedan cubrir sus necesidades en la etapa posterior a un desastre. Y en lo que respecta a modificar el diseño de muestreo, el método PI se creó, para menores de edad, que podría ser otra población especial. Podemos también, por ejemplo, utilizar datos de censos, etcétera, para identificar dónde hay concentraciones de menores de edad. También podríamos tirar otra fuente de información, por ejemplo, con grupos comunitarios, trabajar en alianza con ellos. Pero estos son temas que de inicio tenemos que tomar en cuenta, puesto que queremos considerar toda esta información cuando diseñamos el muestreo para esta población objetivo. Por ejemplo, podemos hacer un diseño de muestreo para la zona afectada en general y otro diseño de muestreo específicamente para poblaciones con necesidades especiales, y poder hacer un diagnóstico independiente para las poblaciones con necesidades especiales. Y tenemos que hablar con las autoridades que gestionan con emergencias y con su equipo. Nunca se debe de hacer de manera aislada, siempre de ser en coordinación con la respuesta más amplia, de tal forma que la información que se recopile resulte útil y se utilice, y que sepamos cómo se va a utilizar. okay, so the question was, in his Bien, la pregunta fue que en su comunidad se pueden enfrentar a diversos tipos de incidentes. Puede haber desastres ocasionados por plaguicidas, también está el caso del terrorismo, diferentes tipos de eventos que requerirían de un diagnóstico rápido de necesidades. Y su pregunta es si existe alguna guía para estos diferentes tipos de casos en cuanto a qué información se debe de recolectar. Le gustaría tener diversos cuestionarios de datos que se deben de recopilar, y cómo puede acceder a estos cuestionarios para poder adaptarlos a las diferentes situaciones. Parte de mi función el día de hoy es servir como este enlace. En el CDC yo obtuve parte de esta documentación, la traje conmigo, y para mí ha tomado un enfoque en función de evidencias, viendo la experiencia de los diagnósticos rápidos de necesidades que ya se han hecho. Si puedo obtener sus plantillas, con mucho gusto se las hago llegar, para que por lo menos sepan que en ciertos escenarios se hicieron ciertas preguntas y cómo las plantearon, y poder evaluar si, puedo tomar esa pregunta tal cual o la necesito modificar de esta u otra forma. Por lo menos contar con estas plantillas siempre es una buena idea, puesto que en el curso que imparto creo que tengo 5 o 6 diferentes plantillas de formularios de encuestas. Tengo uno para terremotos, tengo
uno que se utilizó para el World Trade Center, los tengo también para huracanes y creo que son una buena plataforma para iniciar. En cuanto a guías de cómo realizarlos, de nuevo, estoy consciente que usted reconoce que no hay una manera correcta o incorrecta y que no hay una guía definitiva en cuanto a cómo realizarlos, pero si les hago llegar estas plantillas con las que ya contamos, podemos establecer la discusión de cómo realizarlos. Durante nuestro curso de 2 semanas en Cider, culmina con un simulacro de 2 días y hasta donde sabemos el primero en su tipo, en cuanto a que impartimos el material didáctico, tenemos asignaturas, tenemos ejercicios prácticos, pero en el simulacro de 2 días ponemos a prueba su capacidad de llevar a cabo estas funciones. Así que con Cindy Lambden, nuestra especialista en operaciones de emergencia, podemos abordar cómo lo estamos aprendiendo, que también tenemos que ponerlo a prueba, en práctica, durante estos simulacros y ejercicios. Nosotros nos concentramos en terremotos e inundaciones, así que se creó este escenario donde había 2 terremotos que ocasionaron inundaciones, uno tras otro. Y hay tantas personas lesionadas, las comunicaciones ya no funcionan y parte del sistema de transporte no está funcionando, no hay servicio de celulares y poner a prueba cómo realizarían su diagnóstico rápido de necesidades, qué les gustaría averiguar y que desarrollen un formatito breve y podernoslo entregar para comenzar a internalizar toda esta información, aunque sea en un caso hipotético. Creo que es lo más real que podemos hacer antes de tener un incidente en sí. Durante este simulacro de 2 días, algo agradable fue que los alumnos pudieron crear formularios de diagnósticos rápidos de necesidades y diseñar un muestreo y crear un cuestionario de manera muy ágil, aun cuando saben que estaban sucediendo todas estas cosas y tenían disponible toda la información de casos anteriores y es lo mejor que les podemos ofrecer en este momento. Ofrecerles con lo que ya cuento en cuanto a los diagnósticos rápidos de necesidades, los cuestionarios, los formularios. Y entonces usted y su personal pueden discutir qué debe de incluir dependiendo de la naturaleza de los diferentes desastres y, por ejemplo, evaluar por qué están ciertas preguntas redactadas de cierta forma y podrán ustedes también ver qué elementos están en todas las encuestas sin importar qué tipo de desastre. Hay ciertas preguntas que siempre se hacen y también es importante identificarlas. Ahora, en lo que respecta a guías o directrices, tenemos, por ejemplo, USAID tiene una guía de operaciones en campo para diagnósticos rápidos de necesidades. Es útil revisarlos. La OMS también tiene su protocolo de DRNs. También es útil revisarlo. Yo los tengo disponibles, le puedo hacer llegar la información, puesto que los tengo en el sitio en internet para el curso que imparto. Y les doy una reseña de mucho del trabajo y documentación que se tiene que realizar. Porque sé que en muchos de estos se supone, por ejemplo, que son países desarrollados, digo en vías de desarrollo, que entonces habla de pueblitos y de campamentos y sé que no aplica necesariamente a Estados Unidos. Pero se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Esta es la primera vez que hago este tipo de ponencia para abrir el diálogo respecto de este tipo de aspectos y mi objetivo es poderles apoyar. Por ejemplo, si usted está pensando en plaguicidas, terrorismo, puedo visualizar un simulacro en el que podrían surgir ciertos aspectos. Lo podríamos diseñar específicamente para su personal, que se haga un simulacro, que puedan jugar, entre comillas, con él para poder ver cómo se abordaría, por ejemplo, un desastre ocasionado por plaguicidas o un ataque terrorista dentro de un escenario controlado. Y creo que es lo mejor que podemos hacer de manera previa a un desastre para prepararnos en caso de que uno suceda. ¿Tiene sentido? The question was, other than templates, La pregunta fue,
Además de estas plantillas de los formularios y del mapeo, ¿algo más que yo recomiende? Bueno, yo digo que en la medida que se puedan crear lazos con la comunidad afectada y crear alianzas con otros condados o con otras instancias del sector salud, dice que la salud binacional fronteriza, el aspecto binacional lo vuelve mucho más complejo. Así que en la medida que podamos ir estableciendo el diálogo sería fabuloso. El comentario fue que en los últimos 5 años se han llevado a cabo actividades de prevención y preparación contra contingencias, pero ella considera que estos planes de respuesta a contingencias se necesitan instrumentar. Por ejemplo, ella está hablando de la pandemia de influenza y sus aspectos binacionales. Se tiene que abordar no solo aspectos de salud pública, sino aspectos jurídicos, transportación a través de la frontera, y considera que se necesita un plan de contingencias que aborde los aspectos hospitalarios y está capacitado el personal del sector salud para responder, y se necesita poner sobre la mesa que se necesita que ambos lados construyan un plan de contingencias que incluya simulacros de todos los aspectos y que se pueda ir actualizando, ir incluyendo estas actualizaciones en el plan. Creo que tiene usted toda la razón, puesto que concuerdo, y es por esto que cada vez que llevamos a cabo una sesión de capacitación, tratamos de vincularlo con un simulacro, porque es la única manera de, uno, ver que aprendimos, y dos, ver que no aprendimos y que tenemos que repasar. Y creo que si pudiera asistir a este simulacro de 2 días, todo esto que usted menciona surgió: sobrecarga de los centros hospitalarios. De hecho, si se ve afectado un hospital y cómo puedes transportar personas de un plantel a otro, todos los aspectos de comunicación, todo tiene que ver con comunicación y que los canales de comunicación estén bien instrumentados. Tal vez podamos tener acceso a internet y fax y correo electrónico o teléfono, tal vez no. Así que ¿cómo podríamos operar en estos casos? Esto no es algo fácil de abordar. Estoy totalmente de acuerdo. Dialogue I hoped that we would engage in, and again, I'm really focusing on just the epidemiologic aspects. Luego me estoy concentrando exclusivamente en los aspectos epidemiológicos. Mi formación es en epidemiología, así que yo me estoy enfocando en un aspecto muy específico de la respuesta. Sé que hay un sinfín de otras inquietudes que tenemos que abordar, aparte de la epidemiología. Esto es simplemente para presentarles los conceptos y entablar la discusión de actividades posteriores a un desastre como epidemiólogos y poder ir avanzando. Pero esto no significa que no debamos reunirnos con otras personas que gestionan contingencias, otras personas ajenas a salud pública, informándoles qué hacemos en epidemiología y también participando en los aspectos que ellos abordan. Me parece una buena idea.